Gracias por seguir con nosotros. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Nos acompaña el doctor Clemente Terrero, quien es infectólogo, subdirector del hospital Dr. Robert Reed Cabral. Y el tema de hoy es el tema obligado, sobre todo cuando hablamos del Robert Reed, es el tema del dengue. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a comenzar con una pregunta que fue sugerida. Sí, voy a comenzar de inmediato. Antes de darle la oportunidad a la gente que nos llame a través de nuestros números 809-683-8785, 809-683-8786. Pero yo sé que la gente llama de inmediato, así que tengo que aprovecharlo. ¿Por qué esperar un plazo de 72 horas para identificar que realmente un menor tiene dengue? Y no quiera saber el plazo de 72 horas, cómo se alarga cuando le dicen el viernes que tiene que esperar. No se debe esperar un plazo de 72 horas porque ya la enfermedad tiene una evolución natural y ya en las 72 horas está entrando en la etapa crítica. Y entonces ya cuando llega a ese momento la situación es mucho más difícil, el paciente se puede agravar y puede morirse. De manera que el diagnóstico tiene que hacerse temprano. Por eso decimos que debe hacérsele un hemograma tan pronto se examina y se recoge la historia clínica del paciente desde el primer día que llega al consultorio. Bueno, y a partir de ahí entonces con esto poder arrojarle un diagnóstico. Yo le puedo decir, doctor, que conozco un caso de una persona que el niño el viernes tuvo un cuadro febril y se veía que le dolía, es un niño muy pequeño, se veía que le estaba doliendo su cuerpo, lo llevaron al médico, el niño con fiebre alta, le dijeron que tenía que esperar 72 horas para hacer un diagnóstico. Al otro día el niño nuevamente, un sábado, lo llevan al médico por una fiebre por encima de los 39 grados y vuelven y le dicen que tiene que esperar las 72 horas. ¿Qué hace una madre con una situación como esa cuando en dos centros de salud le dicen la misma situación? Es una situación bien preocupante y que causa mucha ansiedad a la madre y además pone en riesgo la vida del niño. Está pautado en las normas que los niños menores de 1 año de edad, todos los niños menores de 1 año de edad se han ingresado independientemente de su condición clínica para disminuir la mortalidad. Y además nosotros estamos planteando de que tempranamente se le haga un hemograma a un paciente independientemente de su condición clínica, siempre y cuando sea febril. Cualquier paciente que tenga fiebre hay que hacerle un hemograma inmediato y a partir de ahí entonces darle seguimiento. En todo caso, no diagnostiquemos dengue para poder al día siguiente, si así se requiere, hacerle un nuevo hemograma a ese paciente y comparar los datos del primero con los datos del segundo. Es decir, sabemos por ejemplo que en el caso de las ARS no permiten hacerle un hemograma el primer día de fiebre a los pacientes, pero es necesario en este momento que se le haga un hemograma temprano al paciente para poder pautar el diagnóstico. Doctor, es muy común que una persona, sobre todo cuando le entregan los resultados por correo, que ahora muchos laboratorios lo hacen de esa manera, que el paciente comience a investigar y te dan incluso los rangos de lo que es normal. ¿Qué lectura debe tener ese hemograma para que una persona, si de manera particular decidió hacerse un hemograma porque se sentía un cuadro febril y lo mandaron a esperar 72 horas, ¿qué lectura debe tener ese hemograma para darnos la alerta, la voz de alerta? Disminución de los glóbulos blancos. Básicamente es Básicamente eso. Disminución de los glóbulos blancos es el primer parámetro a seguir. Y después, en segundo lugar, el cambio que puede tener el hemograma con relación a el diferencial de esos glóbulos blancos y finalmente las plaquetas. Un niño menor de 1 año, usted dice que siempre cuando presenta un cuadro febril el protocolo indica que tiene que ser internado para darle seguimiento mucho más continuo. ¿Cuáles son esos elementos de alerta, aparte de la fiebre, que debe tener una mamá en cuenta para saber que ese niño tiene que ser llevado al médico rápidamente? Bueno, si presenta deshidratación, si presenta vómitos. Pero ¿cómo se da cuenta una madre que un niño tiene deshidratación? Porque yo me doy cuenta hasta la forma de la piel, o sea, hasta la contextura de la piel cambia del niño. Exacto. Pero eso uno se da cuenta, pero no necesariamente todo. Lo primero es que comienza a dejar de orinar, ¿verdad? Eso el paciente puede tener los ojos hundidos inicialmente, puede tener la boca seca o puede estar pidiendo agua.
¿verdad? Esos son signos de deshidratación, ¿verdad? Si el paciente luce decaído, si luce en malas condiciones o decaído, también. Si está anoréxico, o sea, no quiere alimentarse, no quiere comer, también esa es una condición para ingresar a ese paciente. Y después los vómitos persistentes, el dolor abdominal, ¿verdad? Y esos son los signos fundamentales. ¿Se presentan todos los síntomas en un paciente de dengue? No, se puede presentar un síntoma, se puede presentar 2 síntomas. A veces solamente se presenta la fiebre. Por eso es que es importante saber que en este momento, todo paciente febril, sobre todo en esta etapa epidémica, hay que pensar en la probabilidad de que pueda ser un dengue. Pero sí todos bajan plaquetas. Sí, todos bajan plaquetas. Ok, eso es interesante porque no necesariamente tiene que presentar fiebre o tiene que presentar vómito, tiene que presentar deshidratación, pero si presenta algunos de los síntomas y se hace un hemograma, eso tiene que estar. Exactamente, se asocia esos síntomas a los datos o al hallazgo del hemograma, inmediatamente el médico o la persona puede pensar que pueda tener dengue. Estamos en un momento de cambios bruscos de temperatura, donde los niños por lo regular te presentan cuadros virales. Gripe es muy común, pacientes con asma son muchísimo más propensos a tener este tipo de situación. ¿Cuándo debemos identificar las madres desde la casa que tenemos que llevarlo al médico? Y que no se trata de una gripe común. No, ahora mismo, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos 3 brotes, o brotes de 3 enfermedades infecciosas, que son el brote de dengue, el brote respiratorio, que probablemente sea un virus de la influenza, y un virus de diarrea, que probablemente sea un enterovirus de eso. O sea, ahora mismo por eso es que en este momento los médicos tienen dificultad para establecer si es un dengue, si es un virus respiratorio o si es una diarrea, porque los cambios, tanto en laboratorio como las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Bueno, eso estamos teniendo en cuenta. De todas formas, las madres deben llevar a sus niños tan pronto deja de comer, tienen que llevar al médico, tan pronto deja de ingerir líquido, tan pronto deja de orinar, tan pronto comienza a tener dolor abdominal, tan pronto comienza a tener vómito, tan pronto se encuentra decaído. Es decir, esas son las condiciones básicas para que la madre acuda inmediatamente al paciente. Aún fuera de esas condiciones, todo el que tiene fiebre tiene que ser llevado al médico. ¿Cuál es la condición actual del Hospital Robert Rick Cabral con relación a este tipo de...? Estamos bastante abarrotados, desbordados. Por eso le pregunto, porque realmente me pasaron unas imágenes en estos días. Teníamos 51 casos ayer ingresados. Hemos llegado al periodo a tener 60 casos ingresados. Y esto, por ejemplo, nos dificulta los ingresos de otros pacientes, de otras patologías, de otras enfermedades. Y entonces eso hace que se acumulen muchas personas en el área de emergencia esperando el momento para ser ingresados. Yo pienso que hoy mismo tomamos la determinación de abrir una nueva sala en el hospital para disponer de 1 o 12 camas más, porque a veces nos amanecían hasta 40 pacientes en el área de emergencia. Por la situación de la epidemia del dengue, esperamos que cuando esto comience a bajar, esa situación se regularice. Eso provoca mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha irritación en las madres cuando llevan a sus niños, porque los médicos tienen mucho trabajo en esa área y a veces, bueno, no encuentran cómo atender a los pacientes, porque en ocasiones en el área de emergencia, no en el hospital, no en el ingreso, tenemos a veces hasta 2 y 3 pacientes en una camilla en espera. ¿Se ha tomado alguna medida particular para afrontar una situación que es visiblemente anormal, una cantidad mayor de médicos tal vez en la emergencia para poder dar el soporte a esta gran cantidad de pacientes que están llegando? Sí, estamos nombrando 2 médicos nuevos ahora en el hospital para atender los pacientes de 5 a 10 de la noche y un médico para el fin de semana. Es decir, nosotros hemos estado tomando medidas y le hemos estado dando respuesta al problema, ¿verdad? En la medida en que podemos, ¿verdad? Con las limitaciones que tenemos allí. No nos hemos quedado cruzados de brazos. Doctor, una de las cosas que siempre se dice es que las mamás no llevamos los niños al médico cuando se presentan los casos. ¿Está pasando eso? ¿Los niños están llegando a tiempo? No, yo creo que ahora las madres están bastante preocupadas, están llevando a los niños a tiempo. El problema es que el sistema de salud está muy fragmentado y entonces a veces hay mensajes que se envían que no son los más adecuados o disposiciones. Por ejemplo, las ARS no quieren que se haga un hemograma del primer día, tiene que ser en el tercer día y no puede ser. Eso lo que provoca es un problema porque el paciente en el tercer día se puede estar agravando o agravarse. Y cuando venimos a hacer el diagnóstico en ese momento, pues el paciente puede fallecer. Entonces, ese es un problema. Eso tiene que ver con el sector privado. El sector de salud está muy fragmentado, muy desorganizado. Entonces, tenemos, por ejemplo, sector público, tenemos sector privado,
tenemos fundaciones, tenemos patronatos, o sea, que hacen ejercicio de salud, que tienen su servicio de salud. Entonces, así no debe ser, debe haber un sistema único de salud, ¿verdad? En el cual la gente pueda tener un grado de protección como el que debe ser, porque así con esa fragmentación es muy difícil. A través de las fundaciones, ¿no se hace un trabajo efectivo de salud? Sí, pero que eso debe estar pautado y manejado por el Estado. La salud es algo fundamental, igual que la educación. Eso pertenece al Estado y el Estado es quien tiene que trazar las normas, el Estado es quien debe dirigir esto. La fragmentación lo que hace es que crea problemas, como lo que está pasando actualmente, que cada quien, de acuerdo a sus intereses y a lo que le conviene, hace las cosas o traza pauta o dispone las cosas. ¿Qué enfermedades preexistentes pudieran estar exacerbando un problema de dengue? ¿Cuál es la enfermedad? Las personas pueden... Bueno, de enfermedades preexistentes, un menor o una persona que tenga una enfermedad X y que pudiera tal vez agravar los síntomas con el dengue. En los niños, la falsemia, la diabetes, tanto en niños como en adultos, puede provocar exacerbación de la enfermedad, una enfermedad pulmonar crónica, un asma o cualquier otra enfermedad crónica, una cardiopatía. Puede llevar a un caso de gravedad, un problema de insuficiencia renal. O sea, esas son básicamente las enfermedades que pueden dar al traste con el agravamiento de una enfermedad del dengue y producir a veces el fallecimiento. Quiero volver sobre el tema de la regencia del sistema de salud. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo pienso que el sistema de salud de la República Dominicana ha colapsado. Tenemos que hacerle una reingeniería para el sistema de salud, pero pensando siempre en la salud de la gente, no pensando en el dinero. Por ejemplo, los cambios que se han estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, un sector de la sociedad, pues de acuerdo a sus intereses, plantea que las cosas se hagan de determinada forma, y por eso decimos que debe ser un sistema único dirigido por el Estado, pautado por el Estado, de acuerdo al interés nacional, social de la población dominicana. Eso lo hemos estado planteando. Yo, por ejemplo, que soy candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano para las elecciones que se van a celebrar el día 11, estoy planteando que eso se haga, y si yo llego a la presidencia del Colegio Médico, nosotros vamos a exigir que se haga una reingeniería del sistema de salud y que se haga una mayor inversión en salud, porque ese es otro de los problemas. La inversión en salud es muy baja. Tenemos 1.2, ahora se ha llevado a 2.5, pero eso no permite que los servicios de salud sean de calidad. Bueno, entonces, ese es uno de los problemas del sistema. También, además de la fragmentación, de la desorganización, la baja inversión en salud que hace el Estado para mejorar el sistema. ¿Y cómo tiene que estar estructurado un sistema de salud para que sea funcional? Porque mucho se habla de los centros de atención primaria. Yo soy una abanderada de los centros de atención primaria. Entiendo que eso, ahí es donde se tiene que dedicar la mayor cantidad de esfuerzo por el tema de salud preventiva. Pero puede que yo, fuera del sistema, no sepa realmente cuál es la necesidad. Tú ves, por ahí, por ejemplo, la atención primaria, hay una lucha, porque las ARS quieren poner sus centros de atención primaria, y entonces esto es con fines lucrativos. Y la salud no debe ser vista desde ese punto de vista. Por eso es que yo creo y soy partidario, y los países que han resuelto su problema de salud es fortaleciendo la atención primaria, pero no bajo un esquema como el que se está planteando en la República Dominicana, por ejemplo, que los grupos económicos quieren competir con el Estado a ese nivel, y bajo esa competencia no va a mejorar el sistema de salud. ¿Por qué? Por la salud del pueblo dominicano, porque una gran parte de la población dominicana no tiene recursos ni trabaja para cotizar en las ARS. Entonces ahí hay una fragmentación, y por esa vía no se va a resolver. Tiene que ser una línea y un proyecto y una estrategia del Estado dominicano, pensando siempre en la salud del pueblo. Y alrededor de 300 unidades de atención primaria, si no me equivoco. El cálculo hace un tiempo que no lo reviso, pero creo que hay alrededor de 300. ¿Esas unidades se están manejando de la manera correcta? No, eso hay que fortalecerlo, eso hay que mejorarlo, eso hay que imprimirle calidad, eso hay que organizarlo, eso hay que mejorarlo significativo y hacer una buena inversión, porque un centro de atención primaria no es tener un local
en malas condiciones, un escritorio, un médico con un estetoscopio, eso no debe ser. Y además hay varias cosas que debe tener la atención primaria, que le debe servir de apoyo. Por ejemplo, una red de laboratorio para hacer estudios. Pero por ejemplo, hay hospitales que usted va, nacionales, que le va a hacer un hemograma y no te lo hacen completo. Eso hay que superarlo y hay que mejorarlo. Y eso se hace en base a una mejor inversión, una organización del sistema donde usted establezca unidades de atención primaria con una red de laboratorios que puedan hacer estudios para darle una atención de calidad al paciente. Tú ves, no es de que tengo una unidad y la tengo ahí, ok, una unidad sin las condiciones que debe tener realmente una unidad de atención primaria para que pueda brindarle un servicio de salud de calidad, y no es lo que existe en la República Dominicana. Debemos hacer conciencia de eso, lo que dirigimos, y no hacernos la vista gorda. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el médico? Porque eso es otra de las situaciones que hemos tenido, sobre todo últimamente, que se dice el médico ya no es un médico por vocación, se habla más de un médico comercial. Bueno, eso se ha inculcado en la sociedad dominicana. El médico, por ejemplo, que podríamos decir, es como un sacerdocio. Claro, no se puede ver el médico fuera de la realidad nacional concreta, porque el médico tiene necesidades, igual que cualquier otro ser humano, para comer, para alimentarse, para pagar vivienda, para pagar su colegio, para vivir de forma digna en la República Dominicana, pero con sueldo bajo, en malas condiciones. O sea, lo primero es que hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, y después de eso, bueno, exigirle, pero no exigirle sin mejorar las condiciones de vida de las personas, y por eso es que estamos en ese trance. ¿Se pagan mal desde el Estado al servicio, o sea, a los operativos del servicio de salud, del sistema de salud? Muy mal, los sueldos son muy bajos, 35,000 pesos, eso no da para nada, eso es menos de $1,000. Un médico no debe ganar menos de $1,000, jamás. Somos muy mal pagados los médicos de la República Dominicana. Nosotros planteamos que hay que hacer una mayor inversión en salud, así como se hizo en educación, y cuando llegue a la presidencia del Colegio Médico voy a exigir el apoyo de todos los periodistas y de todos los medios de comunicación para que nos apoyen, igual como se hizo con educación, para que con esa mayor inversión se mejore los servicios de atención del país, incluyendo impulsar la atención primaria y al mismo tiempo lograr un aumento salarial para los médicos de la República Dominicana significativo, no de por ciento, ni un 10 ni un 20%, sino significativo, duplicar o triplicar los sueldos de los médicos de la República Dominicana. Pero tiene que haber sanciones también, porque hay muchos médicos sin vergüenza. Sí, tiene que haber sus sanciones. El que la hace mal, pues debe pagarla, debe responder por lo que hace. Y de eso, desde la presidencia del Colegio Médico, nosotros vamos a estar vigilando todas esas cosas. Doctor Terrero, para finalizar, yo quiero que usted le deje un mensaje a esas personas que nos están viendo, que pueden estar en medio de un proceso gripal, que pueden tener una condición preexistente que puede exacerbar todos los síntomas del dengue. Que me le diga a esa gente qué es lo que tiene que hacer, y por último, recalcar los síntomas de alerta. Bueno, decirle a las personas que estamos en una situación verdaderamente grave del dengue en la República Dominicana, con una elevada mortalidad a consecuencia de esta enfermedad. Por tanto, cada uno de nosotros debe estar alerta para evitar que fallezca algún familiar. Por tanto, todo paciente febril debe ser inmediatamente llevado al médico y exigirle al médico que le haga un hemograma. Y si la ARS no quiere que se lo haga, usted lo paga, porque es mejor pagar 500, 300, 400 pesos que se le vaya a morir su persona. Pero el Estado tiene que tomar carta con relación a las ARS, porque eso no puede seguir siendo así. Entonces, con relación a eso, después sobre los síntomas, en caso de que el paciente sea enviado ambulatoriamente, debe tener en cuenta de si luce decaído, si luce que está débil, si está vomitando, si no está orinando, si le duele el abdomen, si no quiere comer. Bueno, pues atención, señores, y si de manera particular decide hacerse un hemograma, entonces tenga pendiente que lo más importante de ese hemograma es ver si las plaquetas están bien, si bajan glóbulos blancos, por si acaso. Si los glóbulos blancos están bajitos, entonces debe tener muy pendiente que eso puede ser un síntoma de dengue. Lo primero que comienza a descender son los glóbulos blancos.
y después en segundo lugar las plaquetas. Entonces, bueno, señores, atención, atención a su hemograma. Vamos, señores, a una pausa. Muchísimas gracias, doctor Terrero, por haber estado aquí. Una pausa y enseguida regresamos, no se muevan.